Virgen María, a ti que has recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, te pedimos humildemente nos envíes las legiones celestiales para que bajo tu mando persigan a los demonios, los combatan por todas partes, repriman su audacia y los lancen en el abismo. Amén. Bueno, hoy les voy a comentar algo muy importante dentro de la Iglesia y sobre todo dentro de estos tiempos y todos los tiempos de la Iglesia. La presencia de la Virgen María en la historia es como una comprobación, como una corroboración, como un certificado de Dios para la Iglesia Católica y para mostrar que es la única y verdadera Iglesia que fundó Cristo en Mateo 16. Sobre Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Después, pues surgen las herejías, surgen las disidencias, surgen los cismas, surgen tantas cosas dentro de la Iglesia y la Virgen empieza a hacer su presencia en la historia de la Iglesia de una manera maravillosa, en donde ninguna religión del mundo aparece, ni el budismo, ni el Mahoma, ni el Islam, ni en ninguna religión, ni el sintoísmo, en ninguna aparece una presencia histórica con tantos milagros, con tantas manifestaciones, con tantas evidencias. Una persona que aparece ganando batallas, combates, guerras, manifestándose en milagros espectaculares como resurrecciones, como sanaciones. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, el que crea en mí hará las cosas que yo hago y mayores aún mayores, Juan 14. ¿Y quién creyó más que María? Bienaventurada tú que has creído todo lo que se te dijo de parte de Dios, ¿no? Y ella misma profetiza y anuncia, todas las generaciones me llamarán bendita, bienaventurada, por lo que Dios ha hecho en mí cosas grandes. El poderoso hizo cosas grandes por mí. Fiat mihi, dice San Jerónimo, que significa hizo cosas por mí y para mí. Cuando uno acude a los santuarios marianos, como Chiquinquirá, el santuario que tenemos en Colombia, donde la Virgen en una tela, un milagro, una tela que se había desteñido y que ya era una tela completamente blanca. Y esta persona que vino de España a buscar a su esposo, María Ramos, y ya lo encontró en otra situación, y no pudo volver a tener su esposo. Esta recibe esa tela y la mete en su habitación. Era una tela blanca donde ya se cernía el trigo, donde ya no había ninguna pintura. Y como en Moisés, como en la época de Moisés, en la zarza ardiendo, un día empieza a arder con un fuego inextinguible, pero con un fuego que no quemaba, y fue plasmándose la imagen de la Santísima Virgen ahí. Virgen que ha hecho tantos milagros y tantas cosas espectaculares. Todas las generaciones me llaman bienaventurada por lo que Dios hizo en mí y por mí. ¿No? Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Es decir, Jesús hizo en Juan, el discípulo amado, el discípulo fiel, el discípulo que lo acompañó a la cruz, le entregó a su madre. Dios que entregó su vida por nosotros, ¿no? Que nos regala al Padre, que nos revela al Padre. Dios que se da a sí mismo en oblación, en expiación para pagar por nosotros. Dios que desde la cruz expira y nos entrega el Espíritu Santo, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nos lega el Espíritu Santo como ese gran legado de Jesucristo que restaura en nosotros la presencia de Dios con el Espíritu Santo. Cuando en la cruz ha entregado al Padre, se ha entregado a sí mismo y nos da el Espíritu Santo, recuerda que le queda algo muy grande en su corazón, porque carne de Jesús, carne de María, sangre de Jesús, sangre de María. Y entonces le queda en su corazón algo tan grande que es su propia madre, de la que recibió el 100% de su humanidad, porque él no tenía un padre terrenal. Jesús fecundado en el vientre de María por el Espíritu Santo y recibe toda su sangre, toda esa cosa maravillosa, toda su biología, toda su inteligencia. Dicen la carta de Publio Lentus al emperador Tiberio, donde se describe la figura de Cristo, dice, y su madre, la más hermosa mujer que se ha visto por estas comarcas. Dice, me imagino, si Jesús era el más hermoso de los hijos de Adán, pues María debía ser la más hermosa porque le entrega el 100% de su ADN, de su genética,
genética, de sus cromosomas, de todo se lo entrega totalmente a Jesús. Por eso los que se atreven a decir que la Virgen tuvo más hijos, pues son unos blasfemos, unos bárbaros, unos salvajes, que ni conocen la historia ni conocen la iglesia. Dios no permitía manchar a la madre de su hijo, porque nada manchado puede entrar en el reino de Dios ni en el cielo, nos dice la Sagrada Escritura. Esta maravillosa mujer, esta única mujer, que está por encima de todos los santos y de todos los ángeles, es la frontera de Dios con los hombres. Tal vez Santo Tomás de Aquino es el que la coloca así. Por eso San Bernardo la llama el cuello de Dios. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Pero María es el acueducto por donde pasan todas las gracias de Dios. Y es que eso es bíblico, eso no es un romance que nosotros los católicos nos hayamos inventado, sino que está en la Biblia, está en el Salmo 45, está en Lucas, en el capítulo 1, donde aparece el Ave María completa. Por eso, ¿por qué rezan ustedes los católicos el Ave María? Porque está en la Biblia, hermano. Por eso. Y por eso esta mujer aparece de una forma extraordinaria desde el principio, como una madre de la iglesia. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y ella es la madre de la cabeza. Lógicamente, no hay que tener mucha razón y mucha inteligencia para saber que la madre de Jesucristo es la madre de la iglesia, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Por eso Pablo VI inserta en el Concilio Vaticano II ese culto de María, ¿no? Y lo mete en el Concilio Vaticano II frente a la oposición de unos pocos que no querían que la Virgen estuviera ahí porque se derrumbaba el ecumenismo. Pues no, es que la Virgen es la madre de la iglesia porque es la madre de Jesús. Y la Virgen fue la iglesia desde la muerte de Jesús hasta Pentecostés, porque el Espíritu Santo no había venido, pero María era la llena de gracia, estaba llena del Espíritu Santo, desde la concepción de ella, desde que llegó otra visitación del Espíritu Santo cuando el ángel Gabriel le dice: alégrate, llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Y como era un recipiente santo, porque no podía tener una milésima de pecado, no pudo tenerlo, porque si no Jesucristo hubiera heredado el pecado en la carne y en la sangre. Pecador me consiguió mi madre, Salmo 50 o 51, el miserere. Y el pecado original se hereda en la carne y en la sangre, en las tendencias pecaminosas. Entonces Jesús hubiera sido un pecador. Y nos dice en la carta de los Hebreos que Jesús fue semejante al hombre en todo, menos en el pecado. Menos en el pecado. O sea que el vientre que lo engendró, sangre de Jesús, sangre de María, carne de Jesús, carne de María, no pudo tener nada, ninguna mancha, ¿no? Debió ser perfecta, plus cuan perfecta, la nueva Eva, la nueva creación, la hija predilecta del Padre, porque iba a albergar, era el arca de la nueva alianza, donde se iba a albergar el Hijo, el Santo de los santos, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y la madre del rey siempre es una reina, siempre es una reina. Entonces uno mira en los textos, y estoy escribiendo un libro hermoso sobre María. María carismática, taumaturga, María profeta, María presencia de Dios en la iglesia, María presencia de Dios en la historia, María presencia de Dios en todas las cosas. María que ha ganado batallas como el sitio de Toledo, María como ganó la batalla de Lepanto, María que ganó el sitio de Viena por 200.000 musulmanes, cuando el rey de Polonia baja con la imagen de Czestochowa que tanto le gustaba a Juan Pablo II, y baja con 25.000 soldados y echa al mar a 200.000 musulmanes con 25.000 polacos, bajo la influencia, bajo la instancia, bajo el amor de la Virgen María, defendiendo la iglesia, defendiendo su iglesia, la iglesia de su Hijo, la única que fundó. Por eso la Virgen hace una presencia miles de veces en la historia, en más de 400 apariciones, hace en más de 400 lugares, hace más de 100.000 apariciones a lo largo de la historia, la Virgen María. Es una cosa espectacular. Me acuerdo María carismática, me acuerdo mucho de Monseñor Zuluaga, porque la Virgen en donde se aparece como en Lourdes, sale una fuente de agua. Es que la fuente de agua simboliza la fuente del templo, del Espíritu Santo, el agua viva de que habla